Ya, L. Ya sí, de hecho L es el único que tiene potencia cúbica arriba, miren. Ah, eso no. Ya chiquillos, atención. En este ítem, en el ítem 1, había que encontrar la ecuación de la recta tangente y de la recta normal a la función que se les da en el punto que se les da. ¿Sí? Ya, entonces, como les decía, para encontrar rectas necesitamos dos cosas. Una es la pendiente y la otra un punto conocido. ¿Sí? Para cualquier recta, no solamente en el ámbito de las derivadas, sino que en cualquier ámbito necesitan un punto y la pendiente. ¿Sí? Después, cuando tengan, no sé, algún curso de economía, van a darle color a eso del punto y pendiente. Por ahora, no tanto. Ya, el punto, ¿cuál es? Ese es más fácil. El X vale 1, ¿y cuánto vale el Y? ¿Vale? F de 1. ¿Qué habría que hacer? Reemplazar para saber, ¿cierto? Ya, F de 1. 1, 1. ¿Cuál es el resultado? Arriba da 2 y abajo da 9. Ahí está el punto. Ya, y la pendiente. Pero ¿con cuál uno lo hace? ¿Mm? ¿Con cuál de los dos uno lo hace? ¿Con cuál de los dos 1 de cuál? No, porque hay un 1,f. Sí, pues que este es el X. El X vale 1. Y el Y va a ser insertar el 1 en la función. ¿Sí? Porque piénsalo así, pues esta cosa de acá, al graficarla te va a dar una curva. Y tú tienes que ponerte en un punto que sea de la curva. Entonces, si el X vale 1, el Y tiene que ser lo que te da, lo que te arroja la función. ¿Ya? Ya, la pendiente. ¿Cómo calculábamos la pendiente de una recta tangente? Con la derivada, ¿cierto? Ya, pero ¿es la derivada en cualquier parte? En la derivada evaluada en 1. ¿Sí? Porque eso es importante. Al derivar, ustedes encuentran una función. Y a medida que ustedes le van insertando valores a esa función, les da la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Entonces, en este caso, como estamos en 1, la pendiente de la tangente tiene que ser la derivada evaluada en 1. Si el punto fuera 2, ¿cómo sería? Evaluada en 2. Y así, todo depende del punto en donde quieran calcular la recta. ¿Sí? Ya, el punto está listo. La pendiente. Derivemos. ¿Cómo se deriva? Es una división, ¿cierto? Un cociente. ¿Cómo se derivan los cocientes? ¿Cierto? Es derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos, al revés, de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, y todo eso dividido en el cuadrado del de abajo. ¿Sí? Esa es la regla del cociente. ¿Cómo nos quedaría esta función? Escribamos primero simbólico, no calculemos nada. Derivada del de arriba sería derivar eso, ¿cierto? El de abajo sin derivar, ¿cómo quedaría? Tal cual. ¿Sí? Menos. Al revés, el de arriba sin derivar deriva el de abajo. ¿Sí? ¿Y eso sobre quién? Sobre el mismo denominador, pero al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Esa es la fórmula, no hemos hecho nada. Eso se hace porque está en
Con fracción, ¿no es cierto? Sí, porque es una división. Siempre que tú derivas divisiones es así. Ah, ok. O sea, si alguien me escribe eso, está bien, pero no ha hecho nada. Solo escribió la fórmula. ¿Sí? Pero igual hay 2 puntitos. Ya, ahora, esta parte sí vale harto. Derivadas. ¿Cuál es la derivada de eso? 3x2 La derivada de x cubo, 3x al cuadrado. 3x cuadrado, ¿cierto? Porque en las potencias el exponente bajaba y le restábamos 1 al exponente. ¿Sí? ¿Y la derivada de una constante? 0. Así que queda solo 3x al cuadrado. Por eso, ¿cierto? Que no se le hacía nada. Menos. ¿Cuánto vale esta derivada? 6x. El 2 baja y se multiplica con el 3, porque acuérdense que las constantes quedan afuera. Serían 6x, ¿cierto? Y la derivada de 6, 0. O sea, sería solamente 6. Pero vamos sacando las derivadas con propiedades de... ¿Sí? Sí, en este caso, por la propiedad de la suma, la propiedad de las potencias. Ya, y el término que no se deriva queda igual. ¿En qué clase vimos las propiedades? No me acuerdo. Ya, pero veamos, pues, si tiene que decir algo así. Propiedades de la derivada. Preguntémosle a YouTube. Acá está. No es que para acordarme en qué clase lo vimos. La derivada, regla de la cadena. Tiene que ser en alguna de esas dos. Yo creo que en ese fue la derivada. Entonces, primero, hagamos un dibujito. A mí me gusta todo enseñarlo. Cállate. ¿Cómo le bajo el volumen a esta cuestión? Tiene buena onda. ¿Cuánto daría eso? ¿Cuánto daría eso? No quiero hablar. Mi sueño es conocerlo. Ahí están. Sí, en esta fue. La derivada 2. Ahí están las propiedades. Porque ahí vimos la del escalar y antes tendremos que haber visto la... Claro, ahí está la del cociente. Sí, la derivada 2. Ahí están las propiedades. Ya. Entonces, miren. Derivada de eso, 6x. Listo. Esto quedaba sin derivar. ¿Y qué queda en el denominador? Lo mismo, al cuadrado, ¿cierto? Ya, eso sí vale hartos puntos. Esta parte no, porque es reescribir las funciones con las que estamos trabajando. ¿Sí? Es escribir la fórmula. Vale poquito, pero vale poco. Valga la redundancia. En cambio, eso sí vale porque aquí ustedes ya calculan derivadas, derechamente. ¿Sí? Ya, esta derivada, ojo, está dada en cualquier punto. ¿En dónde interesa? En el 1, ¿cierto? Porque esto, ¿qué es lo que significa? Ustedes le meten un x y obtienen la pendiente de la recta tangente en ese x. ¿Sí? Cambian el x, cambia la pendiente. Ya, ¿cuánto vale f' en 1? Hay que reemplazar, ¿no? ¿Cierto? 3 por 9 menos 6 por 2, ¿sí o no? Dividido en 9 al cuadrado. Ya, ¿cuánto da eso? 3 por 9, 27. Menos 12 partido en 81. Eso da 15 partido en 81. ¿Se puede simplificar? ¿No? ¿Por qué no? Sí, por 3. Por 3
Por 3 si se puede. Profe, si no nos simplifica la prueba. No pasa nada, pero va a tener que trabajar con números más grandes sin calculadora. Eso pasa. Ya, simplificamos por 3. ¿Cuánto da? 5 partido 27. 27, ¿cierto? Ya, ahí está. Eso sí es irreducible. Y listo, tenemos una pendiente, tenemos un punto. ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente? Y menos I0 igual a M por X menos XZ. ¿Cierto? Y menos la coordenada y del punto igual a una pendiente por X menos la coordenada X del punto. ¿Cómo se rellena? Y menos 2 novenos. Ahí, ¿qué es lo que va? Va el 2 novenos, que sería la coordenada Y del punto. Después, la pendiente. ¿Cuánto es? 5 partido 27. Eso es lo que se obtiene de la derivada. Pendiente. O la derivada, porque la derivada es la pendiente. ¿Sí? Ya, ¿y qué falta? Restarle la coordenada X del punto, que sería 1. Y eso es, nada más que eso. Ahora hay que ordenarlo nomás. ¿Y el 2 noveno qué es? El 2 novenos es la coordenada Y del punto. 2 novenos, sí. Porque al final, cuando estás empezando el ejercicio, tienes un X y saca un Y, que es la coordenada Y del punto, y esa es la que reemplazas. Casi. Aquí lo único que falta es escribirla en forma de recta. ¿Sí? Y igual a algo. ¿Sí? Pero ya es álgebra nomás. ¿Sí? Pasarlo al otro lado y juntar. ¿Ya? Ya, ¿cuánto da si juntan todo? Y es igual a 5X partido 27 más un 27. Ah, ¿ya hiciste la cuenta? Sí. Queda así, ¿cierto? Porque este numerito multiplica ambos, da eso, y el 2 novenos pasa sumando. ¿Y cuánto me contabas que era? Un 27. Si multiplicas 3 Por 3, claro, un 27. 6 27 se suma. Ahí está, esa es la recta tangente. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Sacarla normal, ¿no? No, pero miremos el gráfico. Ya, ¿cuál era la función? Se me olvidó. Era x cubo más 1, ¿cierto? X cubo más 1, 3x cuadrado más 6. Ah, de la ecuación. Ya miren, esa es la función. No tiene ni una ciencia. ¿Y en qué punto estamos trabajando? En el 1, 2 novenos. Eso fue lo que dio al reemplazar. En ese punto. ¿Sí? ¿Cuál fue la ecuación de la recta tangente? Igual 5x partido en 27 más... Listo, ahí está la tangente. Eso es lo que hacemos siempre. Siempre que sacamos una recta tangente es eso. ¿Sí? Curva, pegarle una recta. ¿Ya? Preguntas, ¿queda claro? Esto en realidad era para comprobar nomás, no es parte del ejercicio. Casi. Falta la recta normal. Pero sí. O sea, ya teniendo esos datos, la recta normal sale más fácil. ¿Sí?
Ya, con la recta tangente, ¿estamos bien, sí o no? ¿Sí? Después les va a tocar a ustedes hacer uno. ¿Unos cuantos? Ya, y la recta normal. Misma historia. ¿Por qué punto va a pasar la recta normal? El punto es exactamente el mismo, o sea, 1,2 ¿sí? Pero la pendiente de la normal ¿cómo la construimos? Acuérdense, recta normal con recta tangente son perpendiculares. Y si son perpendiculares, las pendientes multiplicadas dan menos 1. Entonces, si esta tiene pendiente 5 sobre 27, la normal, ¿cuál es su pendiente? Cambiarle el signo, invertir la fracción, ¿cierto? O sea, menos 27 quintos. ¿Ya? Esa es la pendiente de la normal. Y con eso, ¿cuál sería la ecuación de la recta normal? ¿Cómo rellenamos? ¿Sí? O sea, al final es lo mismo, lo único que cambia es eso, ¿cierto? Lo único que cambia es la pendiente, el punto es el mismo. Entonces sería ¿y menos cuánto? 2/9. La pendiente, ¿cuál es ahora? Menos 27 quintos por x menos cuánto. Listo, esa es la ecuación de la recta normal. ¿Y cuánto da esa cuenta? 27 quintos más 2/9. 253 partido 45, creo. 200 53. partido en 45. A ver, 270, 265, 243 más 10, 253. Sí, ¿Por qué no lo tienen los compositivos? porque multiplican menos 1. A ver, ¿Sí? Ya, hermosa la recta. Menos 27 quintos x. Grafiquémosla. Igual menos 27x quintos más 253 partido en 45, ¿cierto? Ahí está. Eso sería. ¿Sí? Y ese es un ejercicio del solemne. ¿Cuántos son esta vez? ¿3 ejercicios? 3 ejercicios. Ya, ahí están las dos. Ya, ¿cuál quieren hacer ustedes? Ninguno me van a decir. Hagan el... Hola. El D. Hagan el D. Ya, ese, háganlo ustedes. Encontrar la ecuación de la recta tangente y la recta normal. Si lo hacen bien, inmediatamente ya tienen un 3 más o menos. Hasta la mitad. Un 2. Ya, chiquillos. Este ejercicio. El mismo que dijimos delante que hicieran. No lo cambié. ¿Cuál es el punto? ¿Qué punto les dio? ahora el punto es 0, no sé. Era 0,0, ¿cierto? ¿De dónde sale? El x vale 0 y el y vale reemplazar el 0 en la función. ¿Cuánto da?
0 partido en algo, en menos 7. Ya, y la pendiente, ¿de dónde sale? Sale de la derivada, siempre. ¿Cuánto es la pendiente? Es la derivada, ¿evaluada en qué punto? En 0. ¿Por qué 0? Porque es el que dan. Sí. Ya. ¿Cuál es la derivada? Es derivar el de arriba por el de abajo sin derivar. No es que ya lo derive. Sí. No, por eso no. Por llegar y derivar al tiro, ¿no? Ya. Hasta el nombre. Ya, ahí está la derivada. ¿Pero en dónde interesaba? No interesaba en todas partes, era solamente en 0. ¿Cuánto vale al evaluar? ¿Sí, cierto? Eso es 0, eso es 0, eso es 0 y eso es 0. ¿Cuánto da? Menos, o 3 por menos 7, menos 3 por 7, y lo de abajo es 7 al cuadrado. ¿Cuánto da? Menos 3 séptimos. Ahí está, esa es la pendiente. ¿Cuál sería la recta tangente? Ya, ¿cuál sería? Coordenada y del punto era 0, coordenada x del punto era 0, y la pendiente, listo, y igual menos 3 séptimos x. Esa es la tangente, y la normal, el punto es exactamente el mismo, ¿sí? ¿Y la pendiente? ¿Cuánto tiene que ser? Cambiarle el signo, dar la vuelta, ¿cierto? Eso es siempre. ¿Sí? Siempre. Salvo cuando la recta es completamente horizontal. Porque ahí la normal va a ser, es una constante. ¿Sí? Ya, la voy a verificar para ponerla en el apunte. Era 6x cuadrado más 3x. Ese. Hermano. Está digeriendo. Está Daisy. Ya, esa es la función. El punto era 0, 0. Ahí está el punto. ¿Y cuál era la pendiente? ¿Menos 3 séptimos? Ahí está la tangente. Y la normal era... Ahí están las dos. Ya, pero no entraron solemne. ¿Qué cosa? Sí, po. Pero si lo busqué no está. Mira, aquí tengo un solemne abierto. Pero si no, miren los solemnes anteriores. Que cambiaron los contenidos un poco. O sea, los solemnes anteriores no me sirven. Algunos ejercicios. Pero asíntota y eso va a salir. No, Asíntota no. no, Cabra, asíntota no sale. no. Pero no puede decir así, como No. imagínense, tengo fracciones parciales, manzanas fracciones parciales. No, pues no, ¿cómo va a hacerlo? No, en la parte de análisis de curvas no hay que calcular la asíntota. Pero entonces, ¿y por qué nos dice? Imagínense, yo tuve un solemne que no entra nada.
Porque si usted dice que sale, no sale así. Ya, hagamos uno de análisis de curva ahora. Esa es. ¿Mm? Haga uno de optimización porque me cuesta armar la función. Ya. Ah, de. ¿El D? Ya, hagamos el D. Pero eso sí lo hicimos, ¿no? No, hicimos el A y el B. Tiene chúpate un A la otra. Hermano, pero ¿cómo no tener Bluetooth? Pero hermano, sí. Es que dudo que encuentre un auto bajo 15 con Bluetooth. Pero ¿qué pasa si encuentro uno chocado? Pero tiene Bluetooth. Igual. Sin ruedas, sin motor, pero con Bluetooth. Y si te quieres hacer un auto sin motor, pero con Bluetooth. Yo creo que no sé. Ya, chiquillos, atención, que vamos a hacer otro de optimización. También entra uno de estos en la prueba. Ya miren, en todos los problemas de optimización nosotros tenemos que reconocer dos cosas. Exacto. Una es la función que queremos optimizar, o lo que queremos optimizar. Variable a optimizar. Que el lenguaje matemático eso se le llama función objetivo, pero da lo mismo. Y lo otro es una restricción. Ya, esas dos cosas siempre tenemos que buscar. Una función que queremos optimizar y una restricción. ¿Ya? Entonces, leamos. Se necesita construir una caja sin tapa de base cuadrada de 750 centímetros cúbicos de volumen. Si el material ocupado en la base tiene un costo de 6 pesos por centímetro cuadrado y el de las caras laterales de 4 pesos por centímetro cuadrado, determine el costo total de fabricación en función del lado basal. ¿Cuáles deben ser las dimensiones que minimizan el costo? Ya, entonces, hagamos la cajita. A ver si me resulta el dibujo. Ya, ahí está. La base. Hermano, ¿cómo no estás viendo la base de una caja sin tapa? Como el tataque. Gracias, ¿Te imaginas cuando empieza a volar? Estoy usando todo mi talento para dibujar. ¿Eh? No, ahí como que... Ya. Y borrador de precisión. Gracias a todas las cosas de arte. Es que eso no se ve, po. Eso va adentro. Eso adentro uno lo ves. Ya. Ya, sí, quedó decente. Ahí está la caja. ¿Qué nos dicen de esta caja? Sin tapa, o sea, ¿cuántas caras tiene? Esa, la que está atrás, la que está al otro lado y la que está abajo. Son 5 caras. ¿Sí? ¿Y qué más nos dicen? La base es cuadrada. ¿Sí? O sea, si esto vale X, ¿qué otra cosa vale X? Todos los lados de la base, ¿cierto? ¿Sí? Ya, ¿qué más? Nos dicen que ¿cuál es el volumen que tiene que tener la caja? 750. ¿Y cómo calculamos el volumen de esta caja? El área de la base. ¿Cuál es el área de la base? X cuadrado.
¿Sí o no? Porque eso es un cuadrado. ¿Cómo sacamos el área de un cuadrado? Base por base. X cuadrado. Ya. ¿Y la altura? ¿Cuál es la altura de esta caja? Justamente, no la conocemos. Pongámosle una letra. I. Ya, entonces, ¿esto qué es? Sería la restricción. ¿Sí? Siempre que ustedes le dan un valor fijo, eso va a ser una restricción. Ya, ¿y cuál es la función que se nos pide optimizar? La función costo. ¿Sí? Ya, ¿cómo sacamos el costo? ¿Qué nos dicen? El material ocupado en la base tiene un costo de 6 por centímetro cuadrado. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Cuánto gastamos en hacer la base? 6 pesos el centímetro cuadrado. ¿Cómo sacamos el área de la base? X cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta? Esto es el área y esto es cuánto vale el centímetro cuadrado. Entonces, si multiplican el área que tienen por cuánto vale el centímetro, sacan cuánto vale la tapa completa. ¿Sí? ¿Y qué pasa con las caras laterales? ¿Cuánto se gasta en ellas? 4 pesos por centímetro cuadrado. Vamos a verlo con una cara solamente. Después lo multiplicamos. Ya. Eso vale el centímetro cuadrado de las caras laterales. ¿Cuál es el área de esto? Y de esto. En todas X por Y, ¿cierto? 4XY. Eso es lo que cuesta una cara lateral. ¿Y cuánto serían las 4? Ya, ahí está nuestra función costo. Hay que hacerle el dibujito igual, ¿o no? ¿No? Pero es que con el dibujito se entiende mejor. Claro. Ya, ahí está. Esa es la función costo. Pero falta algo. ¿De qué sirve la restricción? Porque si se fijan, el costo depende de dos variables. De la base y del lado. La restricción a nosotros nos permite eliminar una variable. Porque miren, se puede despejar la y, ¿sí o no? ¿Cuánto vale y? Ya, reemplacémoslo. ¿Cómo nos queda? 6x cuadrado más 16x y el y son. Y ahí nos queda una función de una variable. ¿Ya? Ahora, la x, ¿tiene alguna restricción? ¿Puede ser cualquier cosa o no? No puede ser negativo porque Exacto, no puede ser negativo porque es una dimensión. ¿Sí? Es una distancia. Entonces, ahora escribo, debemos optimizar la función ¿16 por 750? Sin calculadora. Sin calculadora. Ya, hagámoslo. ¿5 por 6, 30? 6 por 7, 42, 45, 7, 5, 0, 0, 12, 1200. Estaba clarito. 1200 dividido en X. ¿Por qué? Porque aquí hay una y aquí hay dos. La simplificamos.
¿Ya? Y ahí está la función. Esa es la función que tenemos que optimizar. ¿Sí? Y ahí ya estaría optimizada. No todavía. Ahí solo está la función que nos permite encontrar el costo dependiendo de cuánto mide el lado de la base. ¿Sí? Ahora la siguiente pregunta es esa. ¿Cuál debe ser la dimensión para que el costo sea mínimo? ¿Ya? Para optimizar el costo, lo que tenemos que hacer es encontrarle mínimos a esta función. ¿Sí? Debemos hallar mínimos de la función C. ¿Cómo se encuentra el mínimo de una función? ¿Qué había que hacer? Derivar, igualar a 0, con eso sacamos los puntos críticos. Por ejemplo, con derivar 2 veces, después sabemos si es máximo o mínimo. ¿Sí? Ya, entonces, primero, ¿cuál es la derivada de esta función? ¿Cuál es la derivada? 12x. ¿Y cuál es la derivada de lo otro? Miren, pueden usar la fórmula de la división o podrían escribirlo así. ¿Por qué conviene escribirlo así? Porque usan la regla de las potencias. ¿Cuánto daría? El menos 1 baja, ¿cierto? Menos 1200. ¿Y qué pasa si le restamos 1 al exponente? Queda x a la menos 2. ¿Sí? O si lo prefieren, 12x menos 1200 dividido en x al cuadrado. Como lo quieran. Ahí está la derivada. ¿Cómo encontramos los puntos críticos? Que esos son los candidatos a máximo o mínimo. Había que igualar a 0. Ya, puntos críticos. Se encontraban ¿sí? Se encuentran resolviendo eso. Derivada igual a 0. Esos son los puntos candidatos para hacer máximo o mínimo. ¿Sí? Ya, ¿cuándo la derivada es 0? ¿Cuándo esa derivada es 0? Es una ecuación. ¿Sí? La búsqueda de puntos críticos es resolver una ecuación. Nada más que eso. 12x igual a 1200 dividido en x cuadrado. X cubo es igual a 1200 dividido 12. 100. ¿Cuánto vale x? Raíz cúbica de 100. Y esa sería la magnitud, o sea, más que la magnitud, sería un punto crítico. Tenemos que ver si es máximo o mínimo. ¿Sí? Porque el x cuadrado pasa multiplicando. Y el 12 pasa dividiendo. 1200 dividido 12 es 100. ¿O no? Sí, pues. Y x por x cuadrado, x cubo. Ya, entonces la pregunta ahora sería, ¿este punto crítico efectivamente será mínimo? ¿O será máximo? ¿O quizás no es nada? No sé. ¿Cómo lo sabemos? Criterio de la segunda derivada. O sea, estudiando la concavidad de la función. Ya, ¿cuál es la segunda derivada? Miren, la primera, mejor voy a escribirla, la primera era
La primera era 12x menos 1200x a la menos 2, ¿cierto? Esa era la primera derivada. ¿Cuál es la segunda derivada? 12 menos o menos o más. ¿Qué hacíamos cuando derivamos eso? Cambiar el signo. El menos 2 pasa multiplicando y como ya había un menos va a quedar así. ¿Y el x queda elevado a cuánto? Restamos 1 al exponente. ¿Da? Menos 3. ¿Qué ocurre con la segunda derivada? ¿Qué signo tiene? ¿Es positiva? ¿Por qué es positiva? El 12 es positivo. 2400 es positivo. ¿Y si el x es positivo? No puede dar negativo, ¿sí o no? Esa es positiva. ¿Y qué significaba que una segunda derivada fuera positiva? Que la función es cóncava ¿para dónde? Positiva, carita feliz. ¿Sí? Ya, pues si es cóncava hacia arriba, el punto que encontramos, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser un mínimo. Entonces, esa es la magnitud que minimiza el costo. ¿Sí? De tomar eso y derivarlo. ¿Sí? La derivada de 12x es 12. Y la derivada de todo esto, el menos 2 baja, con el menos queda más 2. Y después al menos 2 le restamos 1, queda menos 3. ¿Sí? Y esta segunda derivada, como es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Ahí. Y al ser cóncava hacia arriba, el punto tiene que ser mínimo. ¿Sí? Entonces, es decir, x igual a raíz cúbica de 100 minimiza el costo. Entonces, respondamos las preguntas. No sé si preguntaron por el costo mínimo, por las dimensiones, no me acuerdo. ¿Qué nos pedían? ¿Cuáles deben ser las dimensiones? Eso piden. ¿Sí? Una dimensión ya la sacamos. ¿Cuánto es? Las dimensiones que minimizan el costo son x, ¿cuánto era? Ahí está. Raíz cúbica de 100. ¿Qué unidad tendría esto? Centímetros. Sí, el dato está en centímetros cúbicos. ¿Sí? ¿Y cuál debería ser la i? ¿Cómo sacamos la i? De la restricción. 750 dividido x cuadrado. Centímetros. ¿Ya? No sé cuánto es ese número, pero queda ahí nomás. Si en verdad tampoco me importa el valor exacto. ¿Ya? Y se lo dejamos ahí nomás para prueba. Me da lo mismo, está bien. Ya, bueno. No bajo. Si en realidad a mí siempre me ha interesado que sepan hacer las cuestiones más que me hagan cuentitas con la calculadora. Ya, sí, terminemos por ahí. Mañana vamos a seguir haciendo ejercicios y el martes vamos a seguir haciendo ejercicios.